pasan 2 minutos de cortesía. Agradeceros enormemente a la audiencia, a los que os habéis podido quedar esta tarde, que hemos reservado un espacio dedicado a hablar de ecosistema de I+D+I. Durante el día de hoy se ha tratado la innovación como factor clave dentro de esta transformación que está sufriendo o que está viviendo el sector, y la innovación en el sector pues proviene de diferentes formas y por diferentes caminos. Uno de ellos, y uno de los principales, es el mucho conocimiento que se está generando en los diferentes organismos de investigación y universidades de España, y en la tecnología que se está desarrollando en los centros tecnológicos. Queríamos, como os decía, dedicar un espacio a esto, nos parece importante, y para ello contamos con una mesa muy representativa de lo que es el ecosistema de I+D+I nacional, con 2 universidades de referencia en el sector construcción, con un organismo público representado por el CSIC, que es el Instituto Eduardo Torroja, que es el principal organismo público sectorial, y con 2 centros tecnológicos también de referencia en el sector, uno más sectorial como es TTCOM, y otro más, aunque un enfoque industrial con mucha actividad en el sector construcción. A lo largo de la mesa pues queremos incidir en todas las fases de cómo se gestiona y cómo se genera la innovación, desde la fase de ideación, cómo hacemos los desarrollos, hasta qué tipo de nivel de madurez de tecnología llegamos cada organismo y cómo conseguimos, no siempre, pero esa es nuestra intención, impactar en el negocio. O sea, queremos hablar de innovación en términos de impacto en el negocio, no de generar una novedad que se quede en eso, en novedad. Queremos impactar en el negocio, queremos impactar en la actividad empresarial. Y entonces, ahí hay un gap que a veces no conseguimos saltar, pero que está en nuestro ánimo y que creo que merece la reflexión de todas las partes implicadas. Y por eso esta mesa nos parecía interesante incluirla dentro de este congreso Construyes. Y sin más dilación, me gustaría presentaros a los componentes de la mesa, que como os decía, es muy representativo del ecosistema actual de I+D+I nacional, y contamos con una nómina de ponentes excelentes y de reconocido prestigio profesional. A mi izquierda está Antonio Trigueros, es director de CTCOM, Centro Tecnológico de la Construcción en Murcia. Seguidamente, José Luis Núñez es compañero mío en Itainnova y es el responsable del área de materiales y componentes en Itainnova, y con funciones pues, de hace muchos años ejecutivas y directivas dentro del instituto. Seguidamente, Antonio Blázquez es responsable de la unidad técnica de evaluación técnica de productos innovadores en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Continuamos con Francisco Ballester, catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Universidad de Cantabria y uno de los pioneros de muchas de las tecnologías que hoy ya tratamos como cercanas o normales dentro del sector. Y por último, y no por ello menos importante, Fernando García, representante de la Politécnica de Madrid, que es director de un ambicioso proyecto que luego nos contará, que reza como Digital Twins en Infra and Urban Ecosystems. Si os parece, permitidme que les deje un primer espacio de intervención. Vamos a limitarlo a 5 o 7 minutos, donde podáis presentar cada uno de vosotros vuestras organizaciones, y nos parece especialmente interesante cuál es la aproximación de cada una de ellas en el sector construcción en términos de capacidad, propuesta de valor, competencias, experiencias, ámbitos donde trabajáis, y para que quien nos conozca pues os conozca un poquito mejor. Por favor, Antonio, si quieres empezar tú. Gracias, David. Bueno, agradecer a Inmopic y a la PETEC la invitación en la jornada. Y bueno, pues yo presentarme. Yo soy Antonio Triguero, director del Centro Tecnológico de la Construcción de Murcia. Nosotros somos un centro tecnológico. Antes una compañera también ha explicado lo que era un centro tecnológico de Tecnalia. Y bueno, quizá nosotros somos un centro, también como ha dicho David, muy sectorial, somos muy vertical. Somos un centro tecnológico muy dirigido a lo que es la parte del sector de construcción y sobre todo a la parte de materiales de construcción. Bueno, también somos un centro pequeñito y bueno, pues realmente pues tampoco nos permite alejarnos mucho a lo mejor de ese ámbito. Un poco siguiendo lo que comentaba David de
nosotros somos un centro también muy de I+D. O sea, nuestros objetivos son precisamente darles esas herramientas a las empresas de mejora de competitividad pues a través de la I+D+I. Prácticamente el 80% de nuestro negocio viene de I+D, tanto propia, que luego trasladamos a las empresas por bien transferencia tecnológica, venta de patentes o cualquier otra actividades, pero hay otra parte también muy importante de contratación de proyectos de I+D con empresas. Es decir, hacemos una investigación muy aplicada, como comentábamos antes, muy dirigida a lo que las empresas y el mercado les piden. No sé si quieres que diga una cosa más, David. Yo creo que con eso era una explicación un poco somera de lo que podría ser CTCon. Vale, perfecto. Pues, si te parece, José Luis. No sé cuál de los dos se me ha encendido, los dos. Entonces, qué suerte tengo. Bueno, mi nombre es José Luis Núñez, soy el responsable de la unidad de materiales y componentes dentro del Instituto Tecnológico Aragón. Somos un centro tecnológico con casi 300 trabajadores que nos fundaron hace ya casi 40 años. Somos un centro tecnológico público, de los poquitos centros tecnológicos públicos que quedan en España. No estamos constituidos como fundación, no tenemos un patronato de empresas detrás, pero eso no significa que no trabajemos exactamente igual que el resto de los centros tecnológicos. Nuestro foco es generar, captar y transferir tecnología, con ese foco especial en la transferencia de tecnología. Desde hace 40 años tenemos, insisto, ese foco en la parte de transferencia de tecnología y trabajamos básicamente en 4 ámbitos tecnológicos. Trabajamos en un ámbito tecnológico de los sistemas ciberfísicos, mecatrónicos y robóticos, y es un gran ámbito que se relaciona mucho con el sector de la maquinaria de la construcción y en particular también de la construcción. Trabajamos en otro ámbito tecnológico, es de sistemas eléctricos especialmente en la parte de potencia y de energía y potencia. Trabajamos también en todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales ligadas a la inteligencia artificial, el IoT, el blockchain, etc. Y luego tenemos un último ámbito de trabajo, que es en el que más se centra mi actividad, que es en el ámbito de la ingeniería de materiales. Tenéis que pensar en nosotros como un centro que, en ese esquema que hablábamos antes de que si el 50% de nuestra actividad está ligado a la transferencia de tecnología, el 50% está ligado a la generación y captación, pues seguimos más o menos ese mismo esquema. Y nosotros ese 50% que hacemos de transferencia de tecnología está muy focalizado a el ámbito de la industria, y dentro de ese ámbito de la industria nosotros, y ya nos disculparéis, entendemos la construcción como un ámbito industrial más en nuestros sectores. Actualmente, con ese foco de generar y captar tecnología, tenemos ahora mismo vivos más de casi 30 proyectos de I+D dentro de lo que es el marco del Horizonte Europa, cerrando Horizonte 2020 y abriendo Horizonte Europa, lo cual para el tamaño de centro que somos pues está muy bien, y también pone un poco el foco que estamos siempre intentando trabajar en generar esos conocimientos, esas ideas que luego podemos transferir a las empresas. Gracias, José Luis. Por favor, Antonio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes y gracias a David por la invitación a participar en esta mesa redonda. Bueno, yo soy Antonio Blázquez, coordino en el Instituto de Ciencia de la Construcción de Torroja todo lo que tiene que ver con la evaluación de la innovación de productos y sistemas constructivos. El Instituto de Torroja, supongo que la mayoría sabéis y lo conocéis, es un organismo público que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que a su vez pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología en este momento. No sé cómo cambiará el nombre, no he entrado mucho. Espero, antes era Ciencia, Tecnología e Innovación, y ahora la palabra tecnología desapareció hace tiempo, lo cual es un mensaje claro a los que nos dedicamos y nos consideramos tecnólogos para dedicarnos a ello. Bueno, el centro obviamente trabaja en temas de investigación y en ciencia, no pura porque eso ya casi no existe, pero en ciencia, y hay varios departamentos, 2 departamentos dedicados a ciencias y a proyectos I+D claramente relacionados con la industria y claramente enfocados al ámbito nacional y europeo. Hay otras unidades en el instituto que trabajamos más con temas, digamos, tecnológicos. Una unidad de calidad que trata con el Código Técnico de la Edificación, que tiene una gran relevancia, pues por cuanto
mantiene al día el Código Técnico de la Edificación y es un apoyo sustancial del Ministerio para el desarrollo y la puesta al día de este documento, que es único en su género y que yo creo que es de los más avanzados del mundo, sin ninguna duda. Y luego hay otras unidades, entre las cuales está la que yo llevo, que nos dedicamos a evaluar la innovación. Innovación en construcción, fundamentalmente, como digo, dedicada a productos y a sistemas constructivos. Cualquier fabricante que desee llevar un producto al mercado y no esté cubierto por una norma tanto de producto como de puesta en obra, solo le quedan unas alternativas que son evaluar la actitud de empleo de sus sistemas vía unos procedimientos como son el documento de idoneidad técnica o la evaluación técnica europea en el ámbito del marcado CE, en el ámbito del reglamento de productos de construcción. Y eso nos encargamos nosotros. Estamos tratando de darle al fabricante la oportunidad de luchar con las reservas que la innovación pone a todo aquel que quiere introducir un nuevo producto en el mercado, un nuevo sistema constructivo en el mercado. Lo hacemos, después quizás entraremos más en detalle, pero lo hacemos fundamentalmente teniendo en cuenta los trabajos que coordinamos dentro de varias organizaciones internacionales. Una organización en el ámbito de los documentos de idoneidad técnica, que es la Unión Europea por el documento de la idoneidad técnica, que funciona desde el año 1960, y luego en el ámbito del reglamento de productos de construcción en la Unión Europea, en el ámbito de la Organización Europea EOTA, que es la que trata la vía alternativa al marcado CE basado en normas mediante los procedimientos como son las evaluaciones técnicas europeas, que el Instituto está notificado para su concesión. Es la manera que hay prácticamente de cubrir cualquier aspecto y nosotros hemos hecho algunos documentos complementarios que creo que son sustanciales para poder enfocar todos los temas de la innovación. Por ejemplo, recientemente hemos puesto en marcha y que considero que es muy relevante cómo se pueden empezar a evaluar prototipos o soluciones muy singulares, muy específicas para determinadas obras que no pueden quedar cubiertas por lo que habitualmente evaluamos, ¿no? Entonces, el ámbito fundamental del trabajo que yo realizo en el instituto dentro de ese marco que es el CSIC, pues ese es el de la innovación y la evaluación de la innovación. Gracias. Gracias, Antonio. Por favor, Francisco Ballester. Sí. Hola, buenas tardes y en primer lugar también gracias a la organización y a todos los que se han encargado de que se pueda realizar este congreso con el éxito que creo que está teniendo. Al menos para mí ha sido muy interesante y alguna de las ponencias y de las comunicaciones que se han ido haciendo y espero que mañana todavía pues tengo mucho interés de escuchar lo que van a decir vosotros, constructores de maquinaria y las empresas constructoras desde el punto de vista de I+D. Yo vengo de la Escuela de Caminos de Santander. Yo soy catedrático, en este momento ya catedrático emérito, con lo cual estoy ya llegando. He encontrado aquí antiguos alumnos, con lo cual me te llena de satisfacción encontrar que lo que vas sembrando pues lo vas encontrando en todos los sitios. Pero sí que nos ha caracterizado siempre que hemos estado muy relacionados con el mundo de la construcción. No solo con las empresas a nivel, sino también con todo tipo de organizaciones, desde plataformas, el Foro Potencia, SMOPIC, Itanova, AMOPIC, el SEOPAN, el ANCI, la feria de SMOPIC también. O sea que siempre no nos hemos querido quedar, aunque estemos un poco marginales en Santander, y eso siempre es una dificultad porque el tema de, pues para vosotros venís, tener una reunión en Madrid es cuestión de 2 horas, para nosotros supone un día entero el venir, pero venimos, o sea que eso es lo que es importante. Entonces, dentro de lo que es el grupo de ingeniería de la construcción, claro, es un grupo que empecé yo con ello y estamos hablando de hace 50 años. Claro. Entonces, cuando yo me estaba poco preparando, que dice, oye, ¿qué es lo que habéis hecho? Digo, ¿qué hemos hecho hace 50 años? Pues me he acordado, y una cosa que hicimos hace 50 años fue, todo el mundo conoce los muros de escollera, ¿verdad? Que se fabrican con esas piedras, habéis visto por todos los sitios. El primer muro de escollera que se construyó como tal fue en Santander, en los años 70. Si alguien dice que tiene uno anterior, que me avise. ¿Por qué? Porque en aquel momento la maquinaria, gracias a la electrónica incorporada, a la hidráulica de las máquinas, tenían una precisión las máquinas excavadoras que antes no la tenían
Y entonces eran capaces de coger una piedra y ponerla, girarla y ponerla en su sitio, como queríamos ponerla, porque claro, había que ponerla bien. Posteriormente ya se hablaron de esas pinzas que giraban y demás, que también fue una cosa que participamos con alguna empresa fabricante de maquinaria y dice, oye, hay que hacer esto para poder. Entonces, claro, entonces hicimos lo que era el diseño y el cálculo. Esto se hizo para el Ministerio entonces de Obras Públicas, y la única norma que existe en el mundo de construcción de muros de escollera, publicada por el Ministerio de Fomento de Obras Públicas español, es la nuestra. Pero gracias a que hubo un desarrollo en las máquinas que permitían utilizar un nuevo proceso constructivo. Y fijaros de muros de escollera, claro, todo el mundo hace un muro de escollera, claro, hacerlo bien, con drenante, con una capa drenante detrás y las piedras inclinadas para que haya una buena dilatancia, bueno, esas cosas hay que hacerlo según esa norma que dijimos nosotros, pero que eso existe. Bueno, claro, de eso de hace 50 años, ahora en este momento pues estamos ya metidos por completo en todo lo que es el mundo de la digitalización, estamos haciendo cosas de nuevos materiales. El grupo nuestro de investigación nació hace 20 años, el grupo GITECO, que es el Grupo de Investigación en Tecnología de la Construcción, y durante ese tiempo pues tenemos ya 44 tesis doctorales, todas de procedimientos de construcción, de incorporación de cosas nuevas a la construcción. Listados, si entráis en la página web, pues ahí tenéis todos los que hemos hecho. Claro, en este momento surgió también posteriormente una empresa dentro del grupo de investigación, que es Ingecit. En este momento los dos grupos tenemos más de 80 personas trabajando, ingenieros superiores, trabajando en todo ello, con 121 proyectos, con 38 patentes, o sea, que estamos queriendo siempre tocar la realidad, y como os digo, pues tocando temas de asfaltos con fibras, instalaciones energéticas en carreteras, y sobre todo ahora lo que es el mundo de la digitalización, que es lo que estamos aquí hablando. Pero claro, ya avanzando más, y como nos dirán, supongo, de todo un rato Fernando, no solo ya nos quedamos en el mundo BIM que nos ha comentado Luis Muñoz hace un rato. O sea, no el BIM de hacer el modelo 3D, sino un BIM ya en donde las cosas estén correlacionadas, que tengamos la documentación bien organizada y tengamos esta documentación interrelacionada de forma biounívoca con los elementos del modelo. Y encima metamos ahora todas las actividades de planificación que podamos relacionarlas con el modelo y con la documentación, y todas entre sí, y de forma unívoca y que no se confundan. Con lo cual estamos metiendo planificación ya a la utilización del BIM, y si metemos planificación, pues metamos el coste ya de las cosas, porque ya tenemos dinero también. Podemos hacer, y hemos hecho y estamos haciendo, certificaciones. Por eso igual lo contaré después. Entonces, si tenemos todo este modelo BIM que nos está diciendo cómo es la obra y que el modelo nos viene a ser como el índice, demos un paso más, que es lo que nos va a contar Fernando. Pues metamos también documentación en tiempo real de lo que está pasando, y hagamos lo que ya todo el mundo está viendo hablar de el gemelo digital. Claro, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una representación de un bien, de una infraestructura, de lo que sea, con toda la información. Luego entonces ya podremos, que es lo importante, hacer todo lo que es la fase de mantenimiento de esa instalación. O sea que el BIM está muy bien. El primer paso es el modelo, pero un modelo solo no nos sirve para nada, sino que aportemos información, aportémosle sensores en tiempo real, y entonces ya tenemos nuestro modelo digital que podéis servir para hacer una máquina vosotros, si sois fabricantes de una máquina, porque vosotros podéis llevar perfectamente el conocimiento de cómo está esa máquina, y, bueno, y el cliente que ha comprado la máquina, que no soy yo, tiene también esta información. Luego todo esto es importante, y eso es el mundo de que hemos empezado ahora. Y perdonad si me pasa un poco el tiempo. Gracias. Seguimos ya y finalizamos esta primera intervención con Fernando García. Por favor, Fernando. Gracias, David. Bueno, oye, es un gusto coincidir en la mesa con Francisco, porque yo, que soy poco hablador. Bueno, yo tengo muchos más años, por eso ya. Bueno, gracias a todos por venir. Efectivamente, lo que nosotros pretendemos hacer es una continuación de todo ese trabajo arduo y extensivo que han hecho las universidades, en particular Francisco, en el desarrollo del BIM en el país. Yo voy a dirigir un proyecto que acaba de empezar, que ha lanzado la Universidad Politécnica a través de la Escuela de Caminos,
junto con otra serie de universidades europeas, incluyendo la ECOL, la Universidad Técnica de Budapest, Bucarest y Estambul. Un proyecto relativamente poco manejable, pero muy ambicioso, cuyo objetivo es formar, promover, divulgar y favorecer la implantación de los modelos, los gemelos digitales en las empresas constructoras, en la administración, en el ecosistema de la construcción española, asumiendo de forma tal vez demasiado utópica que el BIM esté suficientemente implantado en el propio ecosistema como para poder darle una continuidad a ese BIM con unos modelos digitales que lo que hacen, como exponía Francisco, es utilizar esa estructura del modelo no solo 3D, sino real, con toda la estructura de planos, el conocimiento de las infraestructuras, dotarlas de sensores y ser capaces de seguirlas en tiempo real, lo cual es aplicable tanto para infraestructuras complejas tipo un puente atirantado, por ejemplo, y evaluar las deformaciones de los tirantes y del tablero en función de las cargas medidas en tiempo real, o bien algo tan útil como la gestión del tráfico en un ayuntamiento, teniendo sensores en tiempo real de movimientos de tráfico, dotación de guardias, dotación de plazas de aparcamiento, etc. Digamos que es una utilización progresiva de esos modelos BIM que poco a poco se van implantando en las administraciones. Lo queremos hacer con dos patas, una pata formativa, una parte y una pata de influir sobre el sector. La parte formativa será un máster que empezará a partir del año que viene. Es un máster especializado en Digital Twins, específico, no es un máster de innovación, sino técnico, dedicado a formar ingenieros de caminos con 3-4 años de experiencia y que será impartido por las 5 universidades. Y luego una parte de influir, de trabajar sobre el sector, montar un centro tecnológico en el que tengamos una componente de networking en el que seamos capaces de juntar a la academia, a la industria y a la administración, una parte de divulgación, y ahí vamos a necesitar una componente técnica de desarrollo de libros blancos, estados de la tecnología, papers sobre evolución tecnológica, y una parte de desarrollo de nuevas startups que luego, como veremos, son tan relevantes en esto de la innovación sobre la construcción, y ahí favoreceremos con una incubadora el desarrollo de nuevas empresas. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias a todos por esta primera intervención, donde ya habéis podido presentar vuestra aproximación al sector. Y me gustaría continuar el debate. Estamos aquí presentes diferentes organismos que creo que tenemos un papel protagonista e incluso interesado en que la innovación llegue a impactar en el negocio, llegue al mercado, llegue a producción. Entonces, me gustaría empezar analizando, debatiendo cómo es ese proceso en cada una de estas organizaciones y qué factores influyen pues, para que eso llegue a buen término o se quede a mitad. Es habitual, desgraciadamente, que a veces proyectos súper interesantes pues, se queden en un prototipo que vemos que funcionan, que su requisito funcional lo hacen a la perfección, pero se caen en un cajón durmiendo sueños justos y nunca llegan a estar en una obra o en una infraestructura. Entonces me gustaría ir repasando con vosotros ese proceso que tenemos en nuestras organizaciones que generamos conocimiento y tecnología, cómo es esa fase de ideación, cómo captamos las necesidades de las empresas, del mercado, cómo lo llevamos a un estado de madurez tecnológica, el que sea,
es diferente en nuestras organizaciones, aunque es verdad que nuestros representantes hoy aquí de las universidades son representantes muy pegados al mercado, muy pegados a la empresa. No representáis la investigación básica de la universidad igual tanto como otras, pero es verdad que, bueno, que creo que todos cubrimos ese espectro de madurez tecnológica que hay. Entonces me gustaría, bueno, comenzar por Antonio. Vosotros de SCTCOM tenéis una impregnación muy fuerte en el territorio, en la región de Murcia, en el Levante, trabajáis con muchas pymes que hablábamos antes de pocos trabajadores, con un negocio muy concreto, muy de nicho, de muchos años, empresas familiares. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo trabajáis esos proyectos? ¿Cómo os llegan sus necesidades? ¿Y conseguís que lleguen luego a mercado? Bueno, pues, a ver, bueno, no es sencillo, David. Vamos a ver. Nosotros, quizá por la casuística de la región de Murcia, una región también muy complicada, antes decía Fernando de llegar aquí, pues desde Murcia también es muy complicada, es una región que está muy aislada, tanto hacia el norte, incluso hacia Andalucía. Con lo cual sí que nosotros nos hemos centrado en esa parte de Levante, y el tamaño, por decirlo así, medio, no sería una pyme como tal. Sí que son empresas familiares, pero a lo mejor son empresas de un tamaño medio, empresas entre 20 y a lo mejor 50 trabajadores, pero siempre todas con un departamento técnico, o sea, con alguien que realmente pueda aprovechar ese conocimiento que viene en algunos momentos parte de ellos, y en otros momentos parte de la parte de vigilancia tecnológica que todo centro tecnológico realiza, ¿no? Y al final es que estás viendo y le estás diciendo, oye, la tecnología va por aquí, el mercado va por aquí. Es complicado porque te encuentras también con algunas empresas donde, y sobre todo en el sector de construcción, donde el precio lo marca todo. Ya no es únicamente vender tecnología, sino tienes que vender tecnología a un precio muy, muy, muy competitivo. O sea, ya no es... Por eso digo que complicamos más la ocasión. Aún así, yo sigo pensando que es un sector, por mucho que la gente diga que el sector de construcción innova poco y que a lo mejor la máxima innovación que hemos desarrollado en los últimos años pueda ser el Pladur, pues yo sigo pensando que es un sector muy, muy innovador. O sea, hacen muchas cosas. Otra cosa es que luego también la normativa nos permita ponerlas. Y evidentemente creo que nosotros tenemos que hacer muchas veces de punta de lanza, de proyectos en los que con las empresas demostremos, tanto a las administraciones como a los propios clientes, que esa tecnología está solucionando ciertos problemas. ¿Vale? ¿Eso lo estamos consiguiendo? Sí, estamos llegando a mejor a proyectos donde introducirnos en el mercado no es cuestión de 1 año o 2 años, no. Podemos estar hablando de 10 años y a lo mejor también yéndonos a soluciones de irte a hacer un documento de identidad técnico, porque muchas veces es la única solución para poderlo utilizar. No sé, o sea, yo creo que es o sea, en el sector, por sus propias características, creo que es mucho más complicado que cualquier otro sector en el que tengas que innovar. Vosotros, que sois de un centro quizá más transversal, donde tocáis otros sectores, como decía José Luis, yo creo que lo veis, en otros sectores es mucho más fácil introducir tecnología que en el sector de construcción. Que es un sector, para mí, mi entender, muy constreñido, donde la normativa aprieta mucho, donde impide mucho esa innovación, pero también te digo, o sea, creo que las empresas sí que tienen esa capacidad de innovar y desarrollar. ¿Cómo llegamos a ellas? Pues muchas veces escuchándolas, o sea, viendo cuáles son las necesidades que tienen y evidentemente trasladar esas necesidades. Como yo te decía antes, nosotros somos un centro de una investigación muy aplicada, o sea, es decir, ¿qué necesitas y qué te puedo ofrecer? O sea, no te voy a vender arcos de triunfo. O sea, algo que realmente tú puedas desarrollar y puedas desarrollar de una manera fácil, ¿vale? Pero también te digo que muchos proyectos también se quedan en el cajón, pero se quedan en el cajón quizá por las cosas que os he comentado antes. Precio, problemas normativos. Gracias, Antonio. No sé si bueno, el micro, pero... Perdón. Gracias, Antonio. Luego retomaremos este tema que me parece muy interesante. José Luis, desde Itainova, bueno, hablo en primera persona en plural porque también yo formo parte de él. Somos un centro tecnológico muy enfocado a la transferencia de tecnología y en tu carrera profesional te has dedicado prácticamente a ella entera. Me gustaría que profundizases un poco más en esa parte del proceso de innovación, que es una parte clave. Una vez nosotros llegamos hasta aquí, esto como luego llega a las empresas,
¿Qué tenemos que encontrar en la contraparte en la empresa para que esa transferencia de tecnología sea exitosa? Y también me parece interesante que comentes esa ambivalencia de nuestro centro, donde trabajamos en esos grandes proyectos europeos, pensando en la construcción del 2030 y a la vez trabajando con pequeñas pymes que tienen otra realidad, otras necesidades, otra estructura. ¿Tienen ciertas relaciones esos dos mundos? Que creo que sí. Pero especialmente eso, el mundo de transferencia tecnológica creo que es la clave de esto, de que todo lo que hacemos en esta mesa pueda llegar al mercado. ¿Qué claves ves tú en ese proceso? Gracias, David. No es una idea mía, yo la he escuchado en algún sitio y la he hecho mía. Cuando se habla de la cadena de investigación e innovación y te dicen qué diferencia entre investigar e innovar, te hablan de que investigar es gastar dinero para generar ideas. Innovar es gastar ideas para generar dinero. Y esa es una definición que yo oí una vez y que he hecho mía y que me parece muy interesante desde el punto de vista de ubicarnos cada uno en la cadena de valor de la investigación e innovación donde estamos. Hay múltiples barreras a la innovación en las empresas. La primera barrera que hay en la innovación en las empresas es el tiempo. El mercado, el día a día, los procesos que tenemos establecidos, bueno, pues es una barrera. Y eso lees por ahí y escuchas a las empresas y el tiempo, el día a día, lo que me está pasando hoy es una barrera de innovación. Otra barrera a veces de la innovación es la perspectiva. Las empresas muchas veces obviamente están en lo que están, que es focalizadas en su negocio, y les puede faltar algo de perspectiva. Sin embargo, hay muchas empresas que estáis innovando y estáis incorporando un montón de innovaciones a vuestros procesos y a vuestros productos, incluso a vuestros modelos de negocio. Y todas las empresas que estáis innovando tenéis una serie de elementos característicos, parecidos. Primero, entendéis que hay que hacer las cosas mejor, es decir, que donde estáis no es el mejor sitio donde podéis estar y por tanto tenéis que hacer cambios en procesos, en servicios, en modelos de negocio, en lo que sea, en productos, para añadir más valor a vuestros clientes. Segunda cosa que hacéis todas es escuchar a vuestros clientes. Todas estáis en el mercado, todas estáis viendo lo que os piden y los escucháis con lo que os piden explícitamente y con lo que no os piden explícitamente, pero entendéis más y vais más allá y entendéis que os están pidiendo implícitamente. Y son dos características básicas de cualquier empresa que estéis innovando. Nosotros, los centros tecnológicos, estamos en un punto más cercano al ámbito de las ideas. Estamos más lejanos del negocio, no conocemos vuestro negocio. Podemos conocer de manera colateral vuestro negocio. Podemos entender vuestras necesidades cuando os las contáis, pero no estamos en vuestro día a día. Estamos más en el ámbito de la innovación tecnológica, que es de lo que yo os hablo, de la generación y captación de conocimiento, de transferir ese conocimiento. Y allí el que nosotros podamos hablar con vosotros para entender lo que necesitáis y que nos trasladéis lo que el mercado os pida a vosotros. Y que nosotros, en nuestro caso además en un centro tecnológico como el que estamos, en el Instituto de Aragón, en el que trabajamos en muchos sectores, podamos utilizar ideas de otros sitios, que hemos visto en otros sitios y que entendamos que pueden ser interesantes para vuestro sector, para el sector de la construcción, creo que es un valor añadido. Las empresas de la construcción, en general las empresas, pero en particular de la construcción, sobre todo las empresas que tienen un tamaño pequeño y mediano, recurren poco a la utilización de fondos públicos para innovar. Recurren poco porque son burocráticamente tremendamente farragosos, porque son complejos de alcanzar y de entender y porque muchas veces no tienen suficiente cercanía con organismos públicos de investigación, con universidades, con centros tecnológicos, como para poder acceder a ellos. Nosotros tenemos la experiencia de estar en muchos proyectos complejos desde el punto de vista del objetivo, la tecnología que hay detrás, pero en la que estamos como socios de pymes innovadoras que obtienen del proyecto de financiación pública europeo o del proyecto de financiación pública nacional, que obtienen retornos. Y no solo tienen retornos en forma de financiación para hacer lo que buscan, sino que obtienen retornos en forma de conocimiento que captan para futuro. Es decir, más allá de lo que he hecho dentro de este proyecto, pues económicamente me ha salido bien, no me ha costado mucho, he tenido el coste de oportunidad, porque básicamente pues mientras me he dedicado a esto no me he dedicado a otra cosa. No solo tienen eso, sino que lo que obtienen son resultados concretos, bueno, pues que quizá no puedan llevar en un nivel de desarrollo tecnológico para llevar al mercado en los siguientes 6 meses, pero que sí que quedan en su acervo tecnológico, en su capacidad tecnológica,
para poder trasladar en el medio plazo a sus clientes. Y yo creo que ese aspecto de esos proyectos europeos o nacionales, con una componente, si queréis, de investigación un poco más alta, que hoy las empresas estáis viendo todavía lejos, creo que están más cerca de lo que pensáis, y creo que ahí lo único que tenéis y tenemos que hacer nosotros, porque no lo tenéis que hacer vosotros, tenemos que hacerlo nosotros, es hacerlos más cercanos. Porque también es un problema de los centros tecnológicos, de los organismos públicos de investigación, de las universidades, hacer esos proyectos más cercanos. Esto no son proyectos para pagar los salarios de los tecnólogos y los investigadores. Los proyectos europeos, los proyectos de financiación pública nacional, son proyectos para que las empresas llevéis tecnología al mercado y podáis crecer de una manera sana y sostenible. Y eso, bueno, pues está también en nuestro debe el trasladarlo de una mejor manera al sector. Gracias, José Luis. Antonio, me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho antes relativa a estas innovaciones que son disruptivas y que no se parecen a nada y que un poco salen fuera de estos procesos de evaluación de la innovación, porque yo creo que la construcción, además de tener innovaciones incrementales, donde mejoremos los procesos actuales y vayamos incorporando tecnologías digitales que nos hagan más eficientes, más sostenibles, también tiene que ver con disrupción, con hacer las cosas de diferente manera a como lo hacemos ahora. Y ahí, claro, vendrán soluciones innovadoras que escapen fuera de lo que tenemos a día de hoy. Un centro como el vuestro, una persona o un equipo como el tuyo, que os dedicáis a la evaluación de la innovación, a esa última fase de la innovación para ponerla en mercado, ¿cómo podemos tratar este tipo de innovaciones más disruptivas tan necesarias y cómo podéis facilitar en ese aspecto que lleguen a mercado? Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos desarrollado una experiencia en base a los productos y los sistemas constructivos que nos van llegando. Lo primero, para analizar las fases del proceso. O sea, yo creo que es fundamental entender, por ejemplo, cómo se produce el fenómeno de la innovación, ¿no? Yo creo que se ha apuntado antes aquí. Hemos visto que al final las innovaciones se producen por, digamos, por dos polos opuestos. Uno es que la tecnología empuja y el otro es que el mercado tira, ¿no? El Technology Push, Market Pulse, que es el término que se usa mucho en los anglosajones, ¿no? Efectivamente, hemos visto que la tecnología es capaz de generar nuevos productos, está solo al alcance de grandes empresas. Es muy difícil. El mercado de la construcción es muy diferente del mercado industrial. O sea, para que un producto llegue al mercado de la construcción, un producto novedoso, a veces hacen falta 2 décadas para que el producto llegue. Hemos visto cómo paneles que ahora se nos hacen muy familiares, de chapas de aluminio con alma de polietileno, el cubón, todos estos productos que hay, les ha costado 20 años instalarse, cuando ya estaban en el producto industrial. Y por otro lado, hemos visto que hay una cada vez mayor interés en la innovación a través de lo que el mercado te va diciendo. Eso ha sido, por ejemplo, la solución para las cerámicas, ¿no? Han visto que el mercado pedía unas fachadas ahora en arquitectura innovadoras y han visto que tenían un campo ahí a través de cómo se iba incorporando estas nuevas soluciones. Y hemos pasado de que el ladrillo que hemos criminalizado como el gran responsable de todos los males de este país, pues resulta que a través de las cerámicas se ha metido en el sector de la construcción de una manera muy importante, porque el mercado ha tirado de ellos. Este market tira ha hecho que las pequeñas y medianas empresas tengan más facilidad para introducir los productos, porque al final es verdad que productos novedosos, productos disruptivos o productos como lo queramos llamar que lleguen al mercado, no hay muchos. O sea, inventar nuevos materiales como el hormigón armado, el acero inoxidable es rarísimo, rarísimo. El Pladur, que sí que fue un producto novedoso, nos llegó a nosotros hace 30 años al instituto, cuando no había normas y no había nada. Yo últimamente digo que uno de los inventos más nuevos que ha habido después del hormigón del acero inoxidable es el taco Fisher, que lo sacó en 1948. O sea, el taco Fisher que estamos usando en construcción es de 1948. O sea, la cantidad de cosas. Obviamente hay muchos más procedimientos y hemos visto muchas más cosas en el camino. Pero yo me gustaría como
ya con cierta edad voy intentando encontrar cuáles son los conceptos a los que agarrarme, hemos visto también de la experiencia que tenemos que la innovación se produce siempre apoyada en 3 factores, ¿no? Son los 3 grandes patas de esa mesa que sería la innovación, que es por un lado el diseño, por otro lado los productos y por otro lado la actuación de las instituciones. Es decir, el diseño no solamente lo que tiene que ver con los arquitectos y con los ingenieros, pero todo lo que tiene que ver, cómo ha ido introduciendo nuevos mecanismos, nuevos procesos, todo lo que tiene que ver con los productos, llevar un producto nuevo al mercado, y luego es muy importante la actuación de las instituciones a la hora de generar normativas, a la hora de generar incentivos, a la hora de generar ayudas, a la hora de generar una serie de cuestiones. Sin esos 3 factores bien combinados es muy difícil llegar al proceso de la innovación. A pesar de eso, yo siempre me quejo de que no vemos grandes innovaciones en productos, precisamente porque se tarda mucho. Ahora hemos sacado un procedimiento nosotros nuevo, que es el Documento de Idoneidad Técnica Experimental, el DITES, que es para aquellos casos de prototipos que todavía no tienen experiencia, que no tienen obras, que no tienen, digamos, algo con lo que puedan justificar que hacen un control de producción en fábrica de lo que tienen, porque eso es una clave fundamental, hacer una cosa bien y luego mantenerla en el tiempo con un control de producción en fábrica continuado y supervisado. Hemos visto que las innovaciones que nos llegan en ese campo, que es todavía el de más de prototipos, son todavía pequeñas. Es verdad que está teniendo bastante interés y ya hemos hecho, en el año pasado hemos hecho ya 5 o 6 documentos de este tipo, pero no nos encontramos, después de tantos años, con verdaderos cambios, ¿no? Fundamentalmente porque innovación sigue siendo aquello que no está regulado por una norma de puesta en obra y de producto, las dos cosas. Mientras eso no exista, seguimos llamando innovación a todo, y así seguimos llamando innovación a los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, que son cualquier cosa menos innovadores ya, son completamente tradicionales, ¿no? Entonces, no hemos visto demasiadas, hay algunos casos, ¿no?, que después si queréis comentaremos, pero no hemos visto tampoco una cantidad de productos nuevos que lleguen a elaboración, porque además nosotros no hacemos, mi unidad no hace, lo hace otra parte del instituto, digamos, la investigación sobre los productos y sobre los procesos. Nosotros examinamos el resultado, evaluamos el resultado y le decimos si aprueba o suspende. Entonces, es verdad que de nuestra experiencia se nutre también el proceso, de investigación, porque de la experiencia de saber que si esto no eres capaz de cumplir esto, no vas a poder meter el producto en el mercado, pero es muy difícil en la construcción, y no por eso hay que pensar que la construcción es peor. O sea, no hacemos móviles que al cabo del año, al cabo de 2 años desaparecen. O sea, lo que hacemos son productos que tienen que estar ahí con unas connotaciones de responsabilidad muchos años, que tienen que tener durabilidad. No estamos fabricando productos industriales, estamos en la construcción, y eso tiene unas connotaciones sustanciales en todo el proceso, que hace que sea más ralentizable todo el proceso, lo cual no significa que no se esté produciendo, pero que se hace más ralentizado. Bueno, por empezar. Gracias. Gracias, Antonio. Francisco, en vuestro grupo de investigación, las que habéis sido pioneros en muchas cosas, y de un tiempo a esta parte tenéis mucha penetración en tecnologías digitales tipo BIM, desde el punto de vista de un BIM moderno, un BIM avanzado en grandes infraestructuras nacionales, y en ese aspecto habéis conseguido, al final, no deja de ser una innovación porque son cosas que no se habían hecho antes, habéis conseguido penetrar con esa tecnología en obras en producción y obras de un calado muy, muy importante. Siento que la innovación tiene una componente muy clara de colaboración. Habitualmente, si no es con nosotros, que no tiene por qué ser, cuando hablo con nosotros, hablo de centros como los nuestros, sí que requiere de colaborar con el contratista, el concesionario, el usuario, un montón de agentes ahí que van a vivir con la innovación. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este aspecto? ¿Has encontrado facilidades? ¿Has encontrado rechazos? ¿Qué se podría mejorar desde el punto de vista de estos agentes que orbitan alrededor de estos procesos de innovación? Porque son al final los que los pagan, los que los construyen, los que los usan. Cuéntanos un poco tu experiencia, por favor. Bien, estando de acuerdo en general con todo lo que se ha dicho aquí, incluso esta mañana los de Tecnalia también han dicho mucho sobre... Claro, aquí nos planteamos, vamos a empezar a hablar de los
sé, de la investigación en España y de esos... Desde mi punto de vista de la universidad, claro, aquí os he comentado, tenemos GITECO y tenemos INGECIT. Como GITECO, pues estamos haciendo todos esos proyectos nacionales, internacionales, europeos, muy bien, pero claro, yo no puedo contratar a un investigador o a alguien si no tengo ya el contrato firmado, entonces como contrato, o sea, el texto, y yo si quiero contratar a una persona muy buena que quiero que gane, porque si no, no le traigo conmigo, porque estamos hablando de cosas muy avanzadas, pues que gane pues 7, 8 mil euros al mes, cuando la universidad dice, no, un doctor con no sé cuántos de antigüedad, máximo 3.000 X, no lo sé, tampoco. O sea, como universidad, problemas. Igual que tendréis vosotros en los centros de investigación, porque claro, el control económico, después hay que pagar un peaje, todas esas cosas, bueno, ya lo sabemos. Claro, ¿cómo hemos hecho, lo que preguntabas, David, de entrar en estas cosas de tecnología? Pues hemos tenido que hacer a través de INGECIT, haciendo cosas, haciendo proyectos de cálculos estructurales muy avanzados, porque estamos muy capacitados para ello, y dejando remanente para poder invertir, hacer esa plataforma que os digo de BIM, que se llama Vircor, donde igual en este momento hemos invertido más de 2 millones de euros en ella. Claro, esta plataforma ahora la están usando en Noruega para el desmantelamiento de las centrales instalaciones nucleares en Noruega, con un contrato que hemos firmado en enero. En España, Enresa lo está utilizando para desmantelar la central nuclear de Garoña. Casos en construcción, pues empresas constructoras, la variante sur metropolitana de Bilbao, se ha hecho desde hace 3 años, se ha hecho con esa tecnología BIM, pero que digo, no es el BIM, es el BIM que ha dicho Luis Muñoz, el BIM real, el BIM que después nos va a permitir hacer cosas de gemelos digital. Entonces, no quiero ser muy, no pesimista, sino optimista de que, digamos, efectivamente las cosas se consiguen con este esfuerzo. Hemos desarrollado una cosa que entendíamos que nos hacía falta y que no existía. Eso es innovación. Entonces, claro, esa herramienta que relaciona, como os digo, esas cosas y de forma automática, no tenemos que decir hacer un vínculo para que el modelo o que el elemento que vaya al documento, se hace de forma automática si hemos hecho una buena codificación, pero hay que prepararlo, pues eso es lo que estamos ahora consiguiendo. Y falta mucho por hacer. Ya hemos conseguido hacer certificaciones, estamos empezando a hacer cosas de prevención de riesgos. Para que sea automático también, y dentro del modelo nos hagan esas cosas. Estamos queriendo meternos con el tema medioambiental. Cuando hablamos de BIM, ¿os acordáis? Hablaban de la tercera dimensión, la 3D, la 4D, planificación, ya la tenemos. A mí nunca me ha gustado lo de los 4D, 5D, 6D, 7D. Yo decía la 8D, la que estamos haciendo nosotros con el tema radiológico. Claro, cuando se está haciendo una central, desmantelando una central nuclear, aparece ahí un factor que te condiciona todo, que es la contaminación radiológica que tenga. No es el caso de ahora porque estamos hablando de construcción, pero os dais cuenta cómo las cosas se pueden complicar y falta mucho por hacer. Bueno, seguiremos trabajando, pero gracias a que ya hay gente que, bueno, luego somos optimistas, la gente que está, yo ya no estoy, ya os digo, fuera totalmente de los dos sitios, bueno, de la universidad todavía no del todo, pero bueno, que ya no estoy vinculado de esa manera, están trabajando y seguirán haciendo esas cosas. Ahora estamos detrás y bueno, pues ya nos han medio adjudicado un contrato en Suecia también. O sea, es lo que nos llena de orgullo como españoles y como un grupo de investigación que estamos haciendo cosas, aparte de, como os digo, esa cantidad de proyectos europeos importantes. Por ahí estamos haciendo, pues eso, evaluación energética, cómo aprovechamos la energía al lado de las carreteras o cómo empleamos nanopartículas para mejorar y poder utilizar el asfalto de forma con menos, que no se caliente tanto, o sea que, vamos, que no esté tan caliente. Luego estamos haciendo unas aportaciones como grupo de investigación y eso lo está haciendo todos los grupos. Como empresa, digamos, de tecnología, de base tecnológica, que a veces nos llamamos así, pues estamos rompiendo punta de lanza en mercados que otros no habían todavía entrado y que estarán entrando, pero claro, las herramientas nuestras pues van para adelante. Gracias. Perdón, Francisco, ¿y cómo convencisteis a la administración en algunos de estos casos para poder implantar ese tipo de tecnologías? ¿Cómo convencisteis a la administración en determinados casos? Por ejemplo, la Radial de Bilbao, o sea, es una prerrogativa, un requisito de la administración, porque no es habitual.
entiendo que surgirían ciertas reticencias en los diferentes actores, ¿no? Porque son cosas novedosas, son formas diferentes de hacer. Pasado, en el caso este de Bilbao, pues claro, nosotros conseguimos convencer a una empresa constructora, a Vida de Sanz, digo, porque vamos aquí a darles el mérito. Entonces, y dijo, oye, ¿por qué no? Ah, pues sí, tal, oye, empecemos a trabajar, que no, ya hablaremos de dinero después. Claro, esto es muchas veces, claro, pero tienes que tener unas personas que sean receptivas, que se den cuenta. Entonces enseñamos a los interviac, oye, pues sí, esto es interesante. Ahora claro que lo quieren ellos. ¿Por qué? Porque es que ahora ya están haciendo el modelo de todas las instalaciones basándonos en el modelo as-built que les hemos entregado. Y el mantenimiento ya están diciendo, oye, ¿qué información tendremos que meter? Tal, bueno, pues claro, para ellos, nosotros ya hemos cobrado, digamos, hemos trabajado lo nuestro. O sea que, no sé si he contestado a... O sea, muchas veces empezando a trabajar y que nos conozcan después de... Francisco, Fernando, creo que tenéis entre manos uno de los principales vectores de transformación del sector en los próximos años, que son los gemelos digitales, donde en torno a ellos va a haber un montón de innovaciones. El gemelo digital va a ser un catalizador de un montón de innovaciones dentro del sector. Como parte implicada y parte experta en este concepto de gemelo digital a nivel sobre todo de infraestructura, me gustaría que nos expusieses un poco las bondades de este concepto, para qué nos puede servir desde el punto de vista de las infraestructuras civiles y qué tipo de innovaciones ves tú que van a derivar de los gemelos digitales. Bueno, antes de entrar en faena, sí que quería decir que tu pregunta a Francisco antes de cómo convenciste a la administración es clave. Para favorecer la implantación de modelos BIM, modelos de gemelos digitales, la clave la tienen las administraciones. Ahora mismo estamos todos, tanto empresas grandes como pequeñas, metidas en un gran proceso de transformación digital. Y las administraciones, desde luego. Pero necesitamos una chispa, un canalizador de esa transformación. Y tenemos algo bueno, y es que tenemos un espejo donde nos podemos mirar, que es que no es precisamente el mejor espejo en los últimos años después del Brexit, pero los ingleses lo han hecho muy bien. Y los ingleses desde 2016 montaron un programa de transformación digital de sus infraestructuras, que partía primero de una transformación de la forma de retratar la construcción, obligando progresivamente a la construcción con modelos BIM, y a partir de ahora, yo creo que ya han terminado ese programa de planificación y normativa, a partir de ahora a un proyecto de digitalización de sus infraestructuras para poder darle un seguimiento a lo que ellos tienen. Infraestructuras de toda índole, infraestructura civil, infraestructura eléctrica principalmente, como grandes infraestructuras básicas del país, y lo que les permite darle un seguimiento, anticipar problemas en sus infraestructuras, agilizar la gestión de su red eléctrica, de su red de carreteras y demás. Y desde luego, cuando tienes una incidencia en cualquier obra, la puedes anticipar si la has sensorizado adecuadamente, y esos sensores con su modelo digital te va a anticipar con el modelo correspondiente dónde se te va a producir el problema si no lo solucionas. Es al final el gran fin del modelo digital, anticipar el problema, y por otro lado el mejorar la logística. Pero volviendo a cómo hacerlo y cómo conseguir acelerar el proceso, la clave en este país creo que la va a tener la administración, porque si no, lo que vamos a tener, que es lo que ya estamos teniendo, es una transformación no ordenada, en la que lo que estáis viendo es que las grandes empresas que se mueven en un espectro internacional sí que están adaptando sus formas de construir, de diseñar, tanto en las constructoras como en las ingenierías, porque determinados países en los que se mueven les están forzando
a utilizarlo, mientras que en España las medianas empresas no se ven obligadas. Y al final todo eso forma parte de un programa de ayudas en lo que debería implicarse la administración pública para favorecer que esas empresas medianas también implementen estas tecnologías, en las que al final el gran beneficiario, y lo comentábamos antes Francisco y yo en la comida, el gran beneficiario de esto es la administración, que es el propietario de los activos. En realidad, si piensas en el éxito que ha tenido el modelo BIM en edificación frente a ingeniería civil, es porque la propiedad está exigiendo unos planos construidos en modelo BIM para poder después ejecutar cualquier reforma con un plano como Dios manda y no atendiendo a los planos originales, donde siempre te encuentras con mayores problemas, ¿no? Y es lo que al final te facilita el modelo BIM. Y otra de las claves, que hablaremos después, es la formación. Entonces, tenemos un problema, y es que estamos queriendo utilizar unos modelos BIM sin expertos en BIM. Unos modelos una transformación digital sin expertos en transformación digital. Lo comentaba esta mañana Lucas Galván, que tenemos un problema de formación de nuestros ingenieros. Y es que nuestros ingenieros son unos ingenieros clásicos, estupendos, buenísimos ingenieros en estructuras, en hidráulica, en obras hidráulicas, en transporte, pero hay muy poca formación digital, y la que hay se está haciendo a través de másters BIM o másters en innovación, pero en las escuelas, aparte de la cátedra que montó Francisco en BIM, en la Escuela de Caminos hace relativamente poco, en la Escuela de Caminos de Madrid también se abrió relativamente poco un departamento y un par de especialidades en BIM. No hay mucha formación digital, y eso es un problema. Otra cuestión, Fernando, relacionada con los gemelos digitales, donde la gasolina de los gemelos son los datos, ¿no? Al final, ¿os estáis encontrando un dato confiable? O sea, un dato en términos de estructura, de origen, de tratamiento, que es fiable para echar a andar esos gemelos digitales. O sea, ¿cómo están las empresas en términos de gestión del dato, de ese trasdata, ¿no? Porque es el origen de todo. Es un gemelo digital sin un dato en condiciones, es digamos que empezar mal de partida, ¿no? Sí, bueno, lo primero no solo el dato, es el sensor, ¿no? Y que el sensor esté adecuadamente colocado donde deba estar, y que los datos que ofrece son correctos. Y luego que el tratamiento de esos datos con inteligencia artificial sea el correcto. Es el gran reto al final, porque el modelo en sí no es complejo. Lo complejo es interpretar esos datos. No hay mucha experiencia de momento, si te soy sincero, pero es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Vale, entiendo que será eso, uno de los grandes retos a resolver. Eso es. Bueno, nos acercamos a la última parte de la mesa redonda. Me gustaría introducir otros dos nuevos temas de debate. Uno ya lo habéis comentado de soslayo, ahora Fernando, el tema de la formación, capacitación, talento, y también no me gustaría perder de vista toda la parte relativa a la revolución, pues, que viene con la nueva concienciación social de las cuestiones medioambientales, ¿no? de la gestión eficiente de los recursos naturales. Entonces, primero quería preguntarle a Antonio, habéis hablado también ha hablado Julio antes de la fundación, más enfocado a los empleos cualificados, pero más enfocados a procesos de producción dentro de la obra, donde hay escasez, y eso es un problema que hay que resolver. También hay escasez, entiendo que de vocaciones de ingenieros relacionados con la construcción, incluso la propia formación de los ingenieros generalistas pues no es la adecuada para el sector. Pero hay otra vertiente que no hemos comentado, que es la de los departamentos más técnicos de las empresas, donde tiene que haber pues, técnicos de alta competencia académica y profesional en tecnologías pues, como la robótica, la ciencia de datos, y ahí no son técnicos que van a estudiar ya pensando que van a trabajar en la construcción. En ese mercado laboral la gente que entra no entra cautiva en un sector, sino entra con la seguramente convicción de rotar y de pasar por varias empresas. Ahora son ellos los que eligen la empresa y no la empresa los que les elige a ellos.
Entonces, nos estamos encontrando problemas en captar ese tipo de perfiles que son imprescindibles si queremos tener una construcción moderna, digital, con gemelos predictivos. No lo sé cómo veis este asunto, cómo podemos actuar desde el sector. Entiendo que las empresas encuentran problemas como estos, también nosotros lo estamos encontrando. ¿Por qué un científico de datos va a elegir el sector de la construcción y no el sector salud o el sector banca? Y ese es un problema que no viene de origen de la formación propia de la construcción, sino que viene de origen del propio reto que tenemos global de la digitalización. Entonces, no sé cómo veis este asunto desde CTCOM, Antonio, si vuestras empresas tienen ese problema y cómo lo podríamos abordar desde el sector. Bueno, el tema de la formación, como tú estás diciendo, es un tema bastante complejo. Hay una cosa en la que sí que yo creo que estamos cambiando también ciertos paradigmas y ya incluso estamos viendo que, como dices tú, o sea, que ya hay ciertas especializaciones que no tienen un sector concreto. A mí en ese sentido no me da miedo, el problema es que no hay. O sea, el problema no es encontrar a un técnico de experto en datos o un informático o un ingeniero de comunicaciones, un ingeniero de caminos. El problema es que no hay. O sea, el problema es que son carreras que ya son cada vez más deficitarias. Y no porque no haya una demanda, sino porque no hay una. O sea, no tenemos gente que está entrando. Entonces, yo no creo que el problema sea el nombre del ladrillo. O sea, es decir, no creo que el problema sea van a venir al sector de construcción, no. Van a venir a hacer un trabajo que realmente les va a gustar o no les va a gustar. Y ahí sí que tenemos que hacérselo atractivo. Yo creo que el sector en ese sentido sí que estamos dando pasos, lo que pasa que creo que son pasos bastante pequeños, bastante acotados, en el sentido de que estamos intentando, no quiero repetir la palabra de hacer más atractivo el sector, sino lo que estamos intentando es profesionalizar mucho más y sacar, por decirlo así, al técnico de obra y que no se vea como un albañil, con todos los respetos. O sea, lo que me refiero es que al final esa profesionalización que estamos haciendo sí que la podemos llevar hacia nuestro terreno. O sea, en el sentido de, creo que sí que le estamos haciendo mucho más atractivo el BIM. Creo que ahora mismo un estudiante ver proyectos en BIM o proyectos en 3 dimensiones le es mucho más atractivo que verlo en un plano. Ver temas de realidad virtual, realidad aumentada, temas de gemelo digital, esos temas les atraen mucho más y les va a dar igual el sector en el que está. O sea, es decir, creo que ahí nos vamos a equilibrar mucho más con otros sectores. A mí en ese sentido no me da miedo. Lo que me da miedo es que cuando acudo al mercado no hay. O sea, yo estuve hace 6 meses bueno, sí, fue antes de verano, en Cartagena, Escuela de Caminos, en la entrega, por decirlo así, del máster, y salían 9 alumnos. Entonces, 9 alumnos en la región de Murcia, pues yo, o sea, no sé lo que hay. Y cuando hablas con otros profesores, tengo un hermano profesor de universidad, allí también en la Politécnica de Cartagena, y me dice lo que está pasando en otras carreras, pues creo que el problema es un problema bastante grande. Si nos vamos al otro nivel, yo creo que ahí creo que también lo estamos haciendo bien. Estamos yéndonos hacia la industrialización del sector. Es decir, lo que también tenemos que traer es que ese peón lo que vea es que no va a ir a una obra, lo que va a ir es a una fábrica. Es decir, ya no lo van a ver igual porque su amigo está yendo a una fábrica de soldadura o está de soldadura en una fábrica y lo ve bien. Con lo cual ir a una fábrica donde va a estar montando un prefabricado, donde va a estar montando como decían esta mañana, una fábrica, o sea, un baño prefabricado, pues todo eso se va a ver de diferente manera. No sé, creo que el tiempo nos ofrece muchas veces oportunidades, o sea, nos cierra puertas, pero también nos abre otras. Lo importante es cómo seamos nosotros de ágiles para poder canalizarlas. Yo creo que ahora mismo estamos en disposición de no cerrárnoslas completamente del todo y poder abrir ciertas cosas. Es que me alegra personalmente eso de ver positividad en este asunto. Yo no soy tan positivo, pero bueno, es verdad que el partido está por jugar, ¿eh? O sea, no lo hemos perdido aún, el partido está por jugar. Es positividad. Yo siempre he pensado que esto es una carrera de Sí, no, fondo. está claro, o sea, que... Entonces, en una carrera te tropiezas, pero tienes que levantarte, tienes que seguir, entonces, y tienes que jugar con las cartas que te han dado. José Luis, bueno, si quieres complementar o opinar sobre este aspecto, bueno, también te quería preguntar, relacionado con el otro tema que me gustaría que no se perdiese en la mesa,
pues todo este desafío de la neutralidad climática, que en el sector somos un actor protagonista a nivel industrial en España. ¿Cómo se prepara un centro como el nuestro para dar respuesta a estas necesidades? Porque no es una necesidad que teníamos hace 10 años por parte de las empresas. ¿Cómo se prepara? Pero bueno, en cualquier caso, si queréis también complementar esta parte del talento, encantado. Sí, sabes que eso que dicen de mal de muchos, consuelo de tontos, no es un problema. El problema del talento no es un problema. Nosotros que somos un centro más transversal, no solo es un problema del sector de la construcción. Es decir, sí que es cierto que hace unos años el sector del ladrillo, se le puso el nombre del sector ladrillo para denostarlo, pues tenía una imagen o tuvo una imagen entre los jóvenes que se incorporaban a su primer destino profesional, una imagen no demasiado buena. Hoy en general el sector industrial es un sector que empieza a carecer de talento, de personas que se quieran incorporar a él. Es decir, no es un problema de que no haya ingenieros de caminos, que no hay, o de que haya pocos arquitectos, que no tiene nada que ver con los que había hace 10 años o 15 años, es que no hay ingenieros industriales, no hay ingenieros informáticos. Es decir, en general el sector industrial, luego el de la tecnología, pues bueno, tiene sus notas singulares, si queréis, pero el sector industrial no está generando interés por parte de las personas jóvenes que están en procesos formativos universitarios para incorporarse a esos procesos de formación. Yo pienso que es un tema coyuntural. Es decir, yo no creo que haya nada sustancial de fondo que esté haciendo que haya un cambio. Yo creo que estos son las leyes del péndulo, las cosas oscilan. Pues ahora todo el mundo dice que nos faltan médicos, y pues todo el mundo quiere hacer medicina o quiere hacer una carrera sanitaria, y bueno, pues dentro de 10 años estaremos exportando sanitarios para toda Europa, y dentro de 10 años pues estaremos que no tenemos titulados en el ámbito de la tecnología y de la industria, pues porque pues habrán hecho todos sanitarios. Yo creo que son como esto funciona mucho por eso, por las leyes del péndulo. Sí que es cierto que empieza a haber estrategias distintas que las empresas, y nosotros como centro tecnológico nos consideramos empresa, podemos utilizar para captar talento. Sin entrar en si la reforma laboral es buena o mala, no voy a meterme en semejante berenjenal, o la contrarreforma o la re-reforma o lo que sea que tenemos en estos momentos, no entro en ese berenjenal. Sí que es cierto que ha aparecido una serie de contratos nuevos, y está el contrato en alternancia, que es un contrato que está todavía sin desarrollar y que es un contrato que permite a personas que estén haciendo, por ejemplo, un máster en ingeniería, en cualquier ingeniería, que el 30% de las horas del primer año del máster y hasta el 70% de las horas del segundo año del máster se puedan hacer en una empresa. Es decir, yo tengo que hacer un máster que tiene, no voy a decir el número de horas para no equivocarme, un 30% de las horas docentes las puedo hacer el primer año en una empresa y el 70% el segundo año. Obviamente tiene que haber un plan recogido en la universidad de qué contenidos tengo que recibir en la empresa, haciendo esas prácticas, y obviamente la empresa tiene que adherirse a esa situación. Esos contratos en alternancia que están recogidos en la actual legislación laboral pueden ser una oportunidad para que las empresas captemos talento antes de que el talento salga por la puerta de la escuela universitaria o de la facultad o de donde sea que salga, o del centro politécnico. Y bueno, yo creo que tendremos que ir aprovechándolas, porque si no, efectivamente, yo creo que vienen unos años de auténtica escasez de profesionales que salgan del ámbito de las ingenierías. En Zaragoza entraban en el año 92 o 91, que es cuando entrábamos nosotros, no digo los que salíamos, digo los que entrábamos, 600, 700 personas en ingeniería industrial, eso había una sola. Ahora, entre toda la gama de ingenierías que hay, con todos los apellidos, entrarán 250, 300 personas. Es un auténtico problema, pero ya os digo, yo creo que eso lo seguiremos viendo. Va a ser algo que vamos a ver los próximos 10 años, porque esto ya viene por lo menos de los últimos 5 o 6 y va a seguir otros 5 o 6 igual. Y bueno, pues igual que en nuestro tiempo había un boom, pues yo entiendo que volverá al boom. Lo que pasa es que lo que tenemos es que ser más activos en captar el talento. Respecto al tema de sostenibilidad, para no obviar también esa pregunta que comentabas, tenemos que prepararnos porque algo que empezó como una lluvia fina, que empezó con todo el tema del cambio climático, que se desarrolló mucho con todo el tema de los ODS, llegó sin apenas hacer ruido, porque además teníamos una pandemia por medio y nadie hicimos mucho caso a lo que había. En diciembre se firmó el Pacto Verde Europeo en la Unión Europea, y bueno, luego tuvimos una pandemia y parece como que ese documento, esa apuesta de Europa de ser el primer continente climáticamente neutro en el 2050,
Pues eso pasa ahí muy desapercibido, excepto por el conjunto de políticos, administración europea, que está machacando como un martillo pilón en torno a esa idea y en torno a todo lo que tiene que ver con ayudas a la I+D, foco de la I+D, nueva normativa, etc. Eso ha ido llegando poco a poco a las empresas. Nosotros, cuando en 2019 ya estábamos en esa onda y empezamos a preparar nuestros planes científicos tecnológicos para intentar dar una respuesta y girar y dejar de hablar solo de digitalización y hablar de digitalización y sostenibilidad, y dejar de hablar solo de cero defectos y empezar a hablar también de cero residuos, incorporar, digamos, mensajes nuevos en nuestros desarrollos propios, lo que nos encontramos es durante los primeros años en que las empresas nos miraban raro, ¿no? Bueno, pues bien. Excepto algunas empresas que ya muy concienciadas, muy clásicamente concienciadas, y lo que nos estamos dando cuenta ahora es que yo os diría que en estos últimos 6 meses está habiendo un auténtico boom en muchas empresas industriales, y es algo que llegará a la construcción, en torno al tema de la neutralidad climática y de qué acciones de I+D pueden emprender para adaptarse bien a normativa, bien incluso a requerimientos de sus propios clientes finales, que bueno, a su vez están afectados por otros tipos de normativas de mayor rango y que acaban pidiendo a toda la cadena de valor que se adapten a ese tema. Entonces, es un tema en el que obviamente la construcción tiene mucho que decir. Yo la construcción siempre la he visto como un sector tremendamente circular, ¿vale? Con mucha capacidad al menos de circularidad en los productos que genera. Además, en donde conceptos como extender la vida útil es algo natural en la construcción. Antes comentabas, en la industria ya tenemos totalmente superado eso de la obsolescencia programada, que tan de moda se puso hace 5 o 10 años. Pero bueno, todo el mundo que sabe que compramos vehículos, todo el mundo sabe que volamos en aviones y que los aviones vuelan porque cada X tiempo tienen que hacer una parada programada para hacer un mantenimiento general de todo tipo. Y todos sabemos que compramos coches al precio que los compramos porque los coches, pues hombre, no les hagas mucho más de 250.000 kilómetros al motor porque no están pensados para hacer más. Sin embargo, nadie se plantea vivir en un edificio que a los 15 años vaya a cambiar. Nadie. Te compras la casa para tu vida, ¿no? Y eso no creo que cambie, al menos en España o en Europa. Y por tanto, ese es un factor que tiene ganado la construcción. Desde el punto de vista de extensión de vida útil, bueno, pues todos los consumos de CO2 que se producen en la fase de producción tienen mucho tiempo para luego ir a absorberse. El otro es el de la circularidad. Creo que en la circularidad la construcción tiene mucho que decir. Y en hacer pues, materiales cada vez más sostenibles, obviamente. Gracias, José Luis. Antonio, por seguir con este tema que ha introducido José Luis, me gustaría conocer desde el Torroja cómo habéis incorporado estos nuevos requisitos, esta nueva demanda social de las cuestiones medioambientales, cómo se incorporan esos requisitos a la hora de evaluar la innovación, todos estos aspectos que entiendo que no sé si son novedosos, pero sí que son cambiantes o han cambiado respecto a los últimos años. Bueno, cuando el reglamento de productos de construcción surgió sustituyendo a la directiva de productos de construcción, los políticos dijeron que había que incluir un requisito básico número 7 sobre sostenibilidad. La mayoría nos llevamos la mano en la cabeza porque nadie sabía por dónde meterle mano, no sabía qué había que hacer con ello, cómo se iba a introducir, pero decidieron que learning by doing, ¿no? O sea, aprendemos, ya como decía Aristóteles, lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo, ¿no? Entonces fue una gran sorpresa, una gran dificultad que todavía perdura, No es fácil, todavía no se ha terminado de definir exactamente por dónde vamos. Si es verdad que la sensibilidad y, digamos, del sector es evidente ya, ¿no? El reciente Construtec que hemos tenido hace una semana, pues ya los temas eran eficiencia energética, sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo está preocupado de esto. También es verdad, y todos los que estamos aquí lo sabemos, que alrededor de esto hay una gran cantidad de vendedores ambulantes, ¿no? Funamulistas que van vendiendo cualquier cosa. Pero ciertamente sí que es un tema que obviamente preocupa, y más ahora con la crisis energética es evidente que la eficiencia es algo sustancial. Nosotros hace ya bastante tiempo, justo cuando ya empezó en Europa en el Reglamento de Productos de Construcción a plantearse estos requisitos, que insisto que todavía no se han terminado de imponer, pues nos planteamos qué cosas se podían ir incluyendo, ¿no?
desde el ciclo de vida de los productos, que los fabricantes pues te dan información en función de lo que ellos tienen, ¿no? La declaración ambiental de producto que te dan los fabricantes, aunque ahora mismo ya hay organismos que se están evaluando, que etcétera, todavía hay muchas incógnitas del alcance, de la eficiencia de ese procedimiento, por cuanto que a veces para ser sostenible en determinadas cosas se gasta mucha energía en otras y cuando haces el balance te llevas la gran sorpresa, ¿no? Pero los documentos nuestros, por ejemplo, ya estamos incluyendo, por supuesto, temas de reciclabilidad, ¿no? Pedimos a los fabricantes que nos digan si han hecho un estudio de si son reciclables los productos después de la utilización. Esta mañana teníamos una comisión hablando de nuevos betunes modificados con fibras de celulosa, y una de las cosas que se le pedían es si había hecho un estudio de la reciclabilidad de la fibra de celulosa, no antes, sino después de que se hizo el producto, ¿no? Lo cual es bastante complicado, porque teniendo en cuenta que la fibra de celulosa intervenía en un 3% en el producto, pues pedir si han hecho un estudio de todo el proceso de reciclabilidad resultaba cuando menos curioso, ¿no? Pero bueno, son peajes que tenemos que ir pagando, todas estas situaciones, ¿no? Por supuesto, la información BIM de los sistemas, pedimos a los fabricantes que la incorporen o digan que están disponibles para que cualquiera la pueda obtener. Eso también se va poniendo. Por supuesto, todos los temas de residuos son fundamentales ahora a la hora de incluir los documentos. Pero yo siempre digo lo mismo. El gran riesgo que estamos corriendo es que se nos olviden las viejas exigencias, que son seguridad, durabilidad, habitabilidad, ¿no? Que son las tres grandes exigencias. Ya llega un momento que parece que es más preocupante o les importa más a determinados sectores que pueda ser reciclable el producto que sea seguro, ¿no? Entonces eso es otro problema. Nosotros insistimos mucho en que, y ahora en Construtec lo hemos estado diciendo, hay que tener en cuenta las viejas exigencias, pero no porque sean... Pasa es que ahora estamos preocupados por la sostenibilidad, pero hace muchos años lo que nos preocupaba era la salud, la seguridad. Lo primero, la seguridad. Después fuimos al confort, ¿no? Vamos a ver que las obras sean más confortables y tal. Ahora estamos ya aquí en la sostenibilidad, pero hemos pasado... Bueno, y luego está la cuestión fundamental de todo esto, que es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que lleguen nuevos productos? ¿Cuál es el riesgo de hacer todos estos procesos? Eso es lo que tenemos que valorar, porque ese riesgo hay que vivir con él. El riesgo tiene que existir. Si no, las compañías de seguros desaparecerían, si no existiera el riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar todo eso, y todas las evaluaciones que hacemos de los productos que son novedosos, que insisto, como decía antes, no llegan tantos productos novedosos, pero no es que no nos lleguen a nosotros, es que no llegan en Europa. O sea, nosotros estamos en la Organización Europea y estamos viendo qué productos novedosos están circulando y no son sustanciales, ¿no? Quitando uno que llegó no hace mucho, que era lo de los aislamientos reflectivos, que fue un gran impacto en el sector, porque algunos vendían que con una laminita de aluminio de micras eras capaz de hacer lo mismo que con un poliestireno de 10 centímetros. Y decía, hija, no, necesita usted una cámara de 15 centímetros para que eso funcione. O sea que cosas de estas, pero sí que es verdad que ese aislamiento reflectivo, que son cosas que vienen casi siempre de la industria, por ejemplo, aeroespacial, ¿no? Gran cantidad de productos que llegan a la construcción, por eso de la tecnología empuja, van llegando de estos sectores. Y claro, en estos sectores muchos de estos temas ya se los han planteado, de eficiencia sobre todo ya se lo han planteado. Nosotros entendemos que los documentos tienen que incluir toda esta información. Es verdad que la manera de evaluar esa información todavía ninguno en Europa la tenemos. Hacemos cosas, pero no está al mismo nivel que evaluar el comportamiento ambiente de una fachada, ¿no? O el impacto a choque que tiene una partición, una tabiquería. Pero sí que existe esa preocupación, sí que se están poniendo esos temas, y sí que la Unión Europea, incluso con la revisión del reglamento que se está haciendo ahora, está empeñada en que esto sea clave en el desarrollo futuro. Estos temas son claves. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, nos quedan creo que aproximadamente 10 minutos. Sí que me gustaría dejar, aunque sea un breve espacio, por si hubiese alguna pregunta del público. Francisco, desde tu experiencia y más desde el ámbito del proceso constructivo, ¿cómo ves esta cuestión de la ecología? Hay procesos constructivos muy intensivos en consumo de energía, en consumo de recursos naturales. Y además eres un experto también en temas de equipos y maquinaria. ¿Cómo
¿qué soluciones ves a corto plazo para que estos procesos constructivos, sobre todo hablando de procesos constructivos complejos e intensivos en consumo, consigamos revertir esta situación y acercarnos más a este objetivo de la neutralidad climática? Si tuviese la solución, creo que estaríamos todos muy contentos. O sea, yo sobre todo, ¿no? Pero bueno. Hombre, a mí hoy me ha gustado lo que aquí se ha estado diciendo, además, gente, Jordi, digamos, sobre de que en un porcentaje pequeño de maquinaria estaba contaminando el 90 y tantos %, ¿no? Sergio también lo ha comentado. O sea, pues, eso hace pensar, claro, claro, hablamos de hace 20 años, para algunos puede ser que muy lejanos, para mí se hace muy reciente, ¿no? Entonces, sí, todo ese tema. Claro, el tema del debate energético, yo es que quería hablar muy poco, pero claro, es que me haces unas preguntas que es difícil, ¿no? O sea, claro, hoy también aquí lo he estado comentando. ¿Por qué quién está detrás del coche eléctrico? Las compañías eléctricas. ¿Quién está detrás del hidrógeno? Las empresas de gas. Porque sabéis que si montamos cosas de gas, aunque tenga después su pila de hidrógeno dentro de la máquina grande, podremos consumir pues igual hasta un 70%, me han dicho, de gas. O sea que tenemos nuestra cosa que cumple en principio, pero después estamos haciendo otra cosa. Entonces, claro, no lo sé. O sea, una solución para esto, claro, yo estoy metido en el mundo nuclear en desmantelamiento. Creo que la energía nuclear habría que pensarla. También me sorprende que nadie haya sido capaz de eliminar los residuos nucleares, que es lo problemático. Claro, oye, pues los físicos o los nucleares que lo estudien. Yo ya no voy a estudiar esto, pero creo que digamos, por ahí teníamos que todavía seguir para el tema energético. Yo en casa he puesto unos paneles para consumir electricidad y aprovechar el tema. Gracias, Francisco. Y ya para finalizar, Fernando, cuéntanos un poco qué puede aportar un gemelo digital en este aspecto. Sobre todo pensando en esos últimos fases de ciclo de vida de una infraestructura, donde hay que pensar cómo desmantelarla, qué hacer con los residuos, cómo valorizarlos. Bueno, en definitiva, en todo el ciclo de vida de una infraestructura, pero especialmente en esas últimas partes, donde el gemelo digital también tiene cosas que decir. Sí, bueno, efectivamente, es una parte clave en esa parte de desmantelamiento de una infraestructura, no tanto por las propiedades del gemelo digital del seguimiento en tiempo real del activo, sino por una herencia del propio BIM. Es que tienes los planos y a través de los planos, pues, igual que hiciste una construcción desde los planos, puedes hacer una deconstrucción utilizando los planos establecidos en BIM. No, vamos, es otra de las particularidades del BIM y otra de las razones por que las propiedades de los activos deberían progresivamente exigir tener los planos en BIM. Permíteme, y seré breve, pero al principio hacíais mención a la ausencia de ingenieros. Creo que es una de las claves, pero no es solo una ausencia de ingenieros, es que tenemos un grandísimo problema, y es que en las startups que progresivamente están creándose y que a mí me recuerdan un poco lo que ocurrió con el fenómeno fintech en la banca, son startups que están siendo muy exitosas, que están proliferando de una forma global, no a nivel español, pero de una forma global, porque su mercado es claramente digital y global. Tienen un grandísimo problema, y es que no encuentran gente. Y no hay gente para eso. Entonces, yo creo que tenemos la obligación en las universidades de encontrar una forma de generar ese ingeniero digital. Hay pocos ingenieros de caminos, pero es que son ingenieros de caminos con muy poco conocimiento digital. Y en un movimiento de transformación digital necesitamos formar gente, porque es algo que no somos capaces de obtenerlo simplemente a través de matemáticos, físicos y demás, que son estupendos, pero que no tienen esa base en ingeniería. Y eso es uno de los grandes retos de la universidad. Por vuestra generosidad en compartir vuestras experiencias y vuestro conocimiento. La verdad es que a mí personalmente me ha resultado muy interesante la mesa, y sí que me gustaría abrir un turno de posibles preguntas, inquietudes o reflexiones que podáis hacer desde el público. Si las hay, es el momento.
Bueno, pues si no hay más, como estamos en hora, y por no robarle tiempo a Raquel, únicamente agradeceros enormemente vuestra asistencia, como os decía, vuestra generosidad, haber aceptado nuestra invitación y, bueno, por mi parte, muy satisfecho de haber sido moderador de la mesa y nada, nos vemos en el próximo Construyes. Gracias a todos.